Hoy vamos a ver cómo poder crear un personaje en Character Animator, un personaje parlante, pero bueno, esto sería la segunda parte de un tutorial que os pondré ahí abajo el vínculo por si lo queréis ver, en el que explicábamos cómo se puede hacer un personaje parlante en Character Animator de una forma muy sencilla a través del método de la mandíbula de cascanueces, simplemente moviendo la mandíbula. Aquí, en este tutorial, vamos a dar un paso más allá y vamos a hacer algo un poco más elaborado y lo que vamos a hacer es un personaje que va a adoptar un gesto con los labios distinto en base al fonema que esté pronunciando, lo cual nos va a permitir pues, crear personajes que hablen, personajes parlantes, mucho más elaborados que con el método anterior. No es ni mejor ni peor, para personajes como los que vimos en el otro tutorial, un robot o un dragón, donde quizá esa parte del movimiento de mandíbulas le funcione mejor, y personajes como en este caso un personaje humano, donde pues funcione mejor la animación con fonemas. Vamos a ver cómo está realizado partiendo una vez más del fichero origen en el que hemos creado este personaje. Pues yo en este caso he vuelto a partir de nuevo con Illustrator porque la verdad es que me encuentro bastante a gusto trabajando con él, pero que la estructura de capas y subcapas en Photoshop sería exactamente la misma. Vamos a analizar esa estructura. Como sabéis, a mí me gusta comenzar con una capa que incluya todo el personaje. Le añado delante del nombre un más para que identifique Character Animator, que se trata de un personaje independiente, de un puppet. Ese es más, le indica a Character Animator que se trata de ese personaje independiente, ese puppet. Y dentro tengo, en este caso, dos subcapas que suelen ser muy habituales, también en los personajes que realizo, la de la cabeza, con todo lo que tiene la cabeza, y con la del cuerpo. Lógicamente, en este tutorial nos vamos a centrar en la parte de la cabeza, en la de la boca, pero vamos a echar un vistazo rápido al del cuerpo, aunque hoy tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo al cuerpo, y habrá tiempo en otros tutoriales para dedicarle a la estructura del cuerpo. Simplemente, pues fijaos como aquí tengo una capa para el torso, otra capa para el brazo de la derecha, otra capa para el brazo de la izquierda y otra capa para la corbata, simplemente. ¿Vale? Y bueno, luego dentro de la capa de la cabeza es donde realmente aquí está el secreto de este ejercicio. Por un lado tengo una capa para la nariz, otra capa para el ojo izquierdo y derecho con sus correspondientes pues opciones del blink y el eyeball para el ojo abierto y el ojo cerrado. Y también aquí tengo una capa para la ceja izquierda y la ceja derecha con el nombre left eyebrow y right eyebrow. También con el más para que no se deformen siguiendo el resto de la malla, sino que su deformación sea independiente. Son subpuppets, son submarionetas. Al ser submarionetas hijas de la cabeza, se van a mover tanto los ojos como las cejas con el movimiento de la cabeza, pero la deformación de la malla de la cabeza no les va a afectar por el hecho de ser una submarioneta, y que, bueno, esto se lo indicamos a Character Animator, como ya hemos explicado muchas veces, pero nunca está mal insistir, mediante el símbolo más delante del nombre de la capa. Y donde realmente está aquí el secreto es en esta capa de boca, mouth en inglés, ¿vale? ¿Por qué está el secreto? Bueno, como podéis ver, cuando la muestro y la oculto, aparecen un montón de líneas, porque en realidad en la capa mouth lo que tengo es un montón de capas superpuestas, que es lo que estoy viendo aquí con todas estas líneas. ¿Y cuáles son esas capas superpuestas? Pues todas estas de aquí. Cada una de estas capas corresponde a uno de los bisemas. Bisemas es el nombre que recibe en la representación gráfica de un fonema, de un sonido que hacemos con la boca. Obviamente, las diferentes combinaciones de fonemas que podemos realizar en cualquiera de los idiomas es ingente, es enorme, es brutal, pero lo que ha hecho inteligentemente Character Animator es reducir todos los fonemas que podemos pronunciar a los fonemas más comunes en todos los idiomas, basándose en sonidos nasales, palatales, fricativos, etc. Con lo cual, al final lo que ha hecho, pues,
a Character Animator es reducir toda nuestra pronunciación a un total de 11 bisemas, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí, de 11 bisemas, que son la representación gráfica de estos 11 fonemas más comunes en todos los idiomas. Bueno, aquí estamos viendo la superposición de todos los demás, pero lo interesante es que Character Animator solo mostrará el bisema correspondiente, por ejemplo, a la M cuando estemos haciendo un sonido tipo M, tipo ¿no? Y bueno, pues conforme vayamos pronunciando los otros bisemas, irá mostrando pues un sonido u otro. Estos sonidos, ya os digo que coinciden con los fonemas más habituales, pues todos los que sean, vamos a llamarlos tipo nasal o ¿no? Pues sería el de la M, el D, que sería todos los para la P, la D, la T, todos los palatales, los sonidos de S, los I, el sonido de la vocal I, el U, el A, la R, el O, la boca abierta de la O, el WU, la F, los que son, bueno, no sé cómo se llama el nombre ahora mismo en fonética, pero los que son, digamos, absorbidos, la L, y luego obviamente también una imagen para la posición neutral, que es cuando pues no estoy realizando ningún sonido y que lógicamente a esto también hay que darle un gráfico. Bueno, espero que os hayáis reído mucho con mi imitación de los fonemas de estos bisemas, pero bueno, ya estamos, una vez hemos visto esta estructura, ya estamos listos para pasar a Character Animator y comprobar que cuando pronunciamos uno de estos sonidos, pues ver cómo Character Animator va a mostrar el bisema que más se parezca al sonido que hemos pronunciado. Pasamos a Character Animator y voy a importar el personaje en el menú File Import. Ahí lo tengo, voy a hacer doble clic. Y bueno, en realidad en este personaje no tendría que hacer mucho trabajo adicional aparte de lo que he hecho en Illustrator, puesto que el hecho de que bueno, en la capa haya hecho todos esos bisemas ya es suficiente para que lo interprete de esta forma Character Animator, ya que las capas de los bisemas no se pueden llamar de cualquier forma. El nombre que le tengo que dar a la capa en Photoshop o en Illustrator es precisamente los que vemos aquí. M de mayúscula, S mayúscula, dos E's para el bisema I, UH, etcétera, incluyendo el guión del bisema WU. Es decir, cuando deis nombre a las capas dentro de Illustrator o de Photoshop, acordaos que las capas de los bisemas se tienen que llamar exactamente como estáis viendo aquí, cada una con su nomenclatura adecuada. Bien, lo que sí voy a hacer, como hago habitualmente con estos personajes, es seleccionar el personaje como tal para darle pues un punto fijo. Fijaos que ahora cuando selecciono todo el personaje, pues no me ha seleccionado, únicamente me selecciona la malla de la cabeza. Y esto es porque yo he hecho algo mal, y es que si os acordáis, cuando creé la capa del cuerpo en Illustrator, del body, hice que todos los elementos que habían, incluyendo el torso, fueran subpuppets, submarionetas, por el hecho de ponerlos un más delante. Me gustaría que el torso no fuera una submarioneta, sino que también se deformara con la cabeza, esa malla. Pero en lugar de quitarle el más en esta capa y guardar los cambios en el Illustrator, que lo podría hacer, pero es mucho más sencillo desde el propio Character Animator, pues sencillamente quitarle la característica de subpuppet al torso, haciendo clic en el símbolo de la corona. Y ya, fijaos como por el hecho de quitarle la corona, le quito su propiedad de submarioneta, de subpuppet, y ya forma un todo con la malla de la cabeza. Y ahora sí, puedo seleccionar el personaje y darle un punto fijo en la parte inferior. Pero, en lugar de seleccionar la herramienta del pin y ponerle el centro del pantalón, la bragueta, vamos, como punto fijo, voy a escoger la herramienta del stick, que en lugar de crear un punto de manejador, lo que crea es una barra, una línea de manejador, y de esta forma garantizo que no se va a deformar ninguna parte de la base del personaje. No basta con dibujar aquí este stick, sino que luego le tengo que dar la etiqueta de fijo
dentro de la parte de etiquetas del panel de propiedades. Activo la etiqueta Fixit y ya con esto me garantizo que esta parte del personaje no se va a deformar, se va a quedar clavada a la escena. Y bueno, ya solo me queda crear una nueva escena y ver qué tal. Ahí tengo mi personaje y veo que efectivamente, conforme yo hago los diferentes sonidos con mi boca de los bisemas, pues el personaje activa ese gesto en concreto. Si permanezco callado, él toma el gesto neutral. Si digo, por ejemplo, "Woo", pues él también toma el bisema correspondiente. Y fijaos cómo también el movimiento de mis cejas pues influye en el movimiento de sus cejas debido al nombre que le di a las cejas izquierda y derecha en el fichero de Illustrator. Y también fijaos cómo el hecho de haberle puesto el stick hace que yo pueda mover y agitar el personaje, pero que su parte de abajo permanezca fija. Bueno, ya un pequeño bonus antes de acabar este ejercicio, ya que hicimos este personaje con la corbata, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a editar de nuevo el personaje, vamos a seleccionar el subpuppet de la corbata, le vamos a decir que su origen no sea el centro de la corbata, sino que sea la parte de arriba, ¿vale? Y que su padre sea el elemento cuerpo, por eso al arrastrar el origen se ha puesto de color cian el cuerpo, porque es, digamos, el objeto del cual va a depender. Y para acabar de darle un poquitín más de realismo, vamos a escoger, y esto es el bonus que os decía, la Dangle Tool o la herramienta de física, de flexibilidad, y le vamos a añadir un punto de flexibilidad a la punta de la corbata. Con esto lo que conseguimos es que ahora cuando se mueva el personaje, fijaos cómo la corbata no funciona como un elemento estático, como en el caso anterior, sino que también pues se va a mover, se va a balancear en base al movimiento de nuestro personaje. Bien, con este bloque de 2 tutoriales acabamos esta parte de los personajes parlantes y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.